Bueno, vamos a continuar este tiempo de Futurismo 2022 para enriquecernos con otra mesa de debate, otro panel, otra ponencia en la que vamos a debatir sobre casos de éxito en innovación hotelera. Tengo a tres expertos en el sector y además son tres patas, yo diría que muy importantes a la hora de entender sobre todo la sostenibilidad, que va a ser uno de los mantras, lo decíamos antes al principio, que más vamos a repetir. Y además podríamos decir que son tres expertos en sostenibilidad desde diferentes puntos de vista que yo creo que se concatenan entre sí y además que no se entienden ninguno sin el otro. Voy a empezar por mi izquierda. Tenemos con nosotros a Pere Casas Sánchez, él es director de negocio turístico hotelero en Banco Sabadell. Hola, Pere. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Ya habías estado por Tenerife, ¿no? Alguna vez. ¿Alguna vez? Poquito, pero bueno. ¿Te gusta la isla, no? Mucho. Sí. Mucho. Como para repetir. Sí, seguro que sí. Tengo también con nosotros, voy a empezar por los que vienen de fuera, Juan Carlos, si me permites. Está con nosotros Mariano García, director general de Architecture and Building Consulting en Colliers. Hola, Mariano, muy buenas. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Habías estado en Tenerife? Sí. Sí. Sí, se ve, está bien. Bien la isla, ¿no? Bien, muy bien. No te voy a preguntar qué te gusta más en la isla porque es difícil decirlo, ¿eh? Exacto. Es muy complicado siempre decir. Y con nosotros, por supuesto, ya repita, ha estado con nosotros en otros foros, Juan Carlos de León, director de operaciones en Jefe Hoteles de Grupo Fedola. Hola, Juan Carlos, muy buenas. Gracias, sí, encantado. Gracias. Ya he estado en Tenerife. Tú has estado, ¿no? Sí. La conoces bien la isla, ¿no? La conozco perfectamente. A ti sí que no te voy a preguntar qué parte de la isla te gusta más. Me gusta Todas muy bonitas, todas maravillosas. Decía yo, voy a empezar por ti, Juan Carlos, si te parece, Sí. que son tres patas que no se pueden entender una sin la otra cuando hablamos de sostenibilidad. La parte de la proyección, la arquitectura, lo que significa proyectar un hotel sostenible, porque de esto vamos a hablar mucho. La parte, por supuesto, de la financiación, de la que se encarga el Banco Sabadell. Y, por supuesto, un ejemplo como es el Grupo Jefe Hoteles con su jefe Victoria, que yo, me vas a permitir que diga una cosa, no sé si es la joya de la corona de la sostenibilidad. Sí, bueno, a ver, el jefe Victoria es la joya por una cosa. El concepto del jefe Victoria es verdad que nace ya con la cultura de la sostenibilidad, pero esto es verdad que venía de años anteriores, más o menos 10 años que llevamos trabajando con el tema de la sostenibilidad en los otros hoteles, en el Costa de Fañabé, Isabel y en Noelia. Y es verdad que se crea una cultura que cuando empezamos a concebir la construcción del jefe Victoria, nace ya con la cultura de la sostenibilidad. Entonces viene a salvar algunos problemas que nos habíamos encontrado en hoteles cuando ya tú llevas una gestión y haces determinadas inversiones, que llega un punto en que las instalaciones, el aislamiento, las condiciones que tienen los hoteles ya no te permiten avanzar en la sostenibilidad. Entonces se nos pone delante una oportunidad que es la construcción del jefe Victoria, y ahí nace desde la filosofía, desde el diseño bajo la sostenibilidad. ¿Por qué me parece importantísimo estas patas? Porque es verdad que cuando arrancas esto, igual son temas que hace 20 años no te hubieras planteado, porque no habían empresas igual que trabajaran como ha pasado en el Victoria, en el aislamiento de las cubiertas. Sí. Son empresas que están viendo de alguna manera un nicho de mercado, una oportunidad para hacer trabajo nuevo, y están ahí. Los arquitectos, la gente que diseña tiene muy presente el tema de la sostenibilidad. Vemos que a raíz de la COP21 en París el mensaje es claro a nivel mundial. La economía tiene que ir hacia la sostenibilidad, sin más rollos políticos. Estamos hablando que el 98% de los científicos han dicho que hay cambio climático, y el cambio climático está producido por la acción del hombre. Salen las ODS, y en las ODS, a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio anteriores, que solo era para los países ricos, esto nos mete a todos. Administraciones públicas, privadas. Yo desde mi casa puedo unirme al Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y contar con un sector que te ofrece esta oportunidad fantástica. Y después está la otra pata, que es la financiación. Claro, cuando le tienes que contar a una entidad bancaria que te vas a gastar 6 millones de extras de hacer un hotel convencional a poner un hotel sostenible, y que con el tiempo aquello lo vas a recuperar, pues tienes que encontrarte en el otro lado a alguien que esté dispuesto y que aquello lo vea como un valor y no como un gasto. Y bueno, en este caso el Banco Sabadell ha sido uno de los principales bancos y entidades financieras que han apostado por este proyecto. Y bueno, pues yo creo que debemos de cambiar el paradigma no solo en las empresas. Ayer estaba leyendo casualmente un reportaje que hablaba de Copenhague. O sea, en 10 años, incremento del Producto Interior Bruto 4% anual, un 40% en 10 años, y aparejado un 50% de reducción de emisión de CO2. O sea, hay que desvincular el crecimiento económico con la sostenibilidad y descarbonización de la economía. Hablaba Juan Carlos ahora de financiación. Yo
Hacía una reflexión antes con Pera. Muchas veces parece que los bancos son los grandes demonizados y en este caso con Banco Sabadell tenemos un ejemplo de todo lo contrario. Hablamos de financiación. Hablaba antes Juan Carlos de convencer a un banco de que vas a realizar un proyecto sostenible, un hotel. Yo hablaba de la Joya de la Corona con el jefe Victoria, pero es que en el caso de Banco Sabadell vais muchos años por delante porque ya hacéis visitas a empresas, hacéis cuestionarios para calificar la sostenibilidad, es decir, que la sostenibilidad es una, diría yo que sirve para potenciar esa capacidad de financiar del Banco Sabadell, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Sonreía durante la intervención de Juan Carlos porque ayer tuve la oportunidad de visitar el hotel y puedo dar, no soy notario, pero puedo dar fe de que se esmeran hasta el último detalle para ser sostenibles, para poder aprovechar las temperaturas, el agua, bueno, todo, hasta el último detalle. Y la verdad es que da gusto empresas de este tipo que apuestan por la sostenibilidad y desde hace muchos años y esto es genial. Y enlazando con tu pregunta, pues sí, desde Banco Sabadell, bueno, pues como ahora ya bastantes empresas del IBEX, pues tenemos una directora general de sostenibilidad dentro del comité de dirección y esto ya indica mucho. Hemos colocado varias emisiones, 2 emisiones ya de bonos verdes destinados a poder dar financiación a proyectos sostenibles y este es el futuro, porque empresas que no estén dentro de la sostenibilidad pues tendrán que, en un futuro muy próximo, tendrán que pagar alguna sobreprima de tipos si es que pueden acudir a financiación, si es que no vamos para la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, yo creo que estamos en el buen camino todos de poder conseguir pues, mejorar el planeta que dejaremos. Voy con Mariano porque a mí me parece que es algo muy positivo que estemos hablando de casos de éxito e innovación hotelera con la palabra sostenibilidad como principal protagonista del debate, ¿no? Y sí quiero preguntarte, Mariano, ¿cómo proyectamos hoy en día un hotel lo más sostenible posible? ¿Cómo lo hacemos desde el punto de vista arquitectónico? Vale, yo comentar que el tema de sostenibilidad, yo creo que a lo largo de la historia nos hemos desviado. Antiguamente se edificaba, como no existían medios, se edificaba con mucho más sentido común y con mucho más raciocinio. Es verdad que luego, con el tema de la revolución industrial, aparecieron el petróleo, apareció todos estos medios que nos permitieron hacer a veces aberraciones constructivas. Yo creo que ahora nos hemos vuelto a concienciar de esa necesidad de aplicar una sostenibilidad que yo creo que no deja de ser el sentido común en la construcción, ¿no? Que lo habéis hecho vosotros, Juan Carlos, en el hotel, que es cuando aplicamos criterios sostenibles nos basamos en utilizar el sol, utilizar la energía que tienes más cerca. Nosotros siempre lo que hacemos es 2 partes, que es diagnosticamos el espacio y el sitio y a partir de ahí buscamos soluciones. Siempre con proximidad, que es importante, y siempre decimos que es un elemento vivo, o sea, es decir, no solo tienes que quedar en construirlo, sino luego en gestionarlo. Hoy en día la tecnología nos permite gestionar y optimizar esos inmuebles. Nosotros trabajamos mucho con gemelos digitales en tema hotelero, que nos permiten ir adelantando posibles modificaciones en las instalaciones, simplemente de programación, que es un tema tecnológico, que te permite hacer esas mejoras, ¿no? Entonces, no quedarte solo en la construcción, sino luego en la gestión, ¿no?, de ese edificio. Fíjate, hablaba antes, Juan Carlos, de la importancia de poder proyectar un hotel de esta manera, y Mariano, sí es verdad que en aquellos hoteles donde no tienen ya esta pata dentro de su proyecto, esta pata de la sostenibilidad, cada 10, 15 años prácticamente hay que renovar los hoteles. ¿Cómo lo hacemos en un hotel, en un recinto que ya evidentemente está a todo tren y además en muchos casos con la necesidad de no poder parar la actividad del hotel, ¿no? Bueno, eso, nosotros la verdad es que estamos continuamente haciendo el value add de estos hoteles, ¿no?, de renovación, que siempre se ha estado basando mucho en un tema restyling y ahora cada vez más la sostenibilidad, también debido al incremento del coste de la electricidad, que todo el mundo se ha dado cuenta que la sostenibilidad no solo es bueno para el mundo, sino que también para la economía de uno mismo, con lo cual es cuando se ha vuelto a acentuar, ¿no? Nosotros lo basamos en 2 puntos, que es reducir huella de carbono, que eso es consumir menos. O sea, directamente, para que os hagáis una idea, un hotel, un 30% de su consumo, de su cuenta, de su factura de electricidad, es el agua caliente.
Otro 30% es el aire acondicionado y luego el resto es cocinas, etc. Pero un 30% el agua caliente, es una barbaridad de consumo. Yo me he sorprendido cuando vimos los informes. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, estamos haciendo, y es un tema que te permite hacerlo en paralelo y no cerrar el hotel. Y entonces, lo que hacemos es reducir huella de carbono y luego, en otros casos, cuando ya reducimos la huella de carbono, baja nuestro consumo, baja nuestra factura, generamos energía, que es el siguiente paso. Pero son procesos que no son rápidos muchas veces, o sea, que lleva un faseado. Es verdad que están subvencionados, o sea, está funcionando bastante bien. Voy con pena porque esa financiación para sostenibilidad que tiene el Banco Sabadell también incluye esa eficiencia energética, las palabras economía circular, esos términos con los que ya tenemos que estar más que familiarizados, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, antes en la otra mesa ya ha salido, el sector turístico es un sector que ha hecho los deberes, que ya hace mucho tiempo que ha apostado por la sostenibilidad, que ha hecho cambios de calderas, de placas fotovoltaicas y ahora cuando pues, se habla de subvenciones, pues a veces no son retroactivas, ¿no? Y en un sector que han hecho los deberes, pues es una lástima, ¿no? Porque ahora necesitarían estas ayudas para otras cosas o incluso para mejorar esta sostenibilidad, ¿no? Y esto es una lástima porque ya digo que es un sector que ha hecho los deberes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros evidentemente que ayudamos, antes lo has comentado, con un cuestionario para saber qué empresas pues, son más sostenibles, las que no, y sobre todo pues, por apostar pues, a alternativas de financiación, como por ejemplo puede ser el renting en temas de calderas o de placas fotovoltaicas. ¿Y cómo surge, cómo nace a una entidad del calado de Banco Sabadell esta necesidad o este gusto por la sostenibilidad a la hora de financiar, a la hora de decir, vamos a por esto, ¿no? Bueno, es lo que pasa a nosotros, o les pasa a ellos también, que es una apuesta desde Dirección General. Esto moderé una webinar de sostenibilidad, precisamente, y le preguntaba a un director general, una de las preguntas que me habían hecho en el chat, y esto, ¿quién tiene que liderar en la empresa? Esto, y lo tuvo claro, el CEO, está clarísimo, ¿no? Entonces, está claro que esto es una marca de la empresa y esto es el que tiene que liderar y luego, evidentemente, que hay directores o directoras de sostenibilidad, depende de las empresas, pero que esto tiene que venir de arriba. Desde luego. Te voy a preguntar, Juan Carlos, por el factor humano, porque cuando hablamos de sostenibilidad está muy bien tener un hotel que hemos proyectado sostenible con todos estos términos tan necesarios, pero el factor humano. Sí. Los que trabajan en el hotel, el empleado tiene que tener muy claro hacia dónde caminar, ¿no? Sí, para mí esa es la gran diferencia y cuando me llama para ver un poco qué es lo que hacemos en el hotel, pues otros hoteleros, siempre le digo, no cometas el error que cometimos, perdimos 6 años, porque en esos 6 años pues cambiamos instalaciones, como decía Mariano, hubieron un montón de fases que se fueron acometiendo, pero no hubo un cambio de calado hasta que no nos percatamos que el cambio tenía que venir por las personas. Y lo digo con cierta vergüenza, porque somos de los directivos que hablamos mucho del coaching y no sé qué, y de repente habíamos estructurado un cambio en la organización aislado de los trabajadores, hasta el punto que nosotros tenemos unas formaciones, bueno, típicas formaciones del personal, el amarillo para el plástico, el verde para... Bueno, y aquello llegaba donde llegaba, ¿no? Un día, por una anécdota que no viene al caso, le dije al que lo estaba... Hay que cambiar este tema. O sea, tenemos que persuadir, influir, tenemos que crear una cultura que cambien las cosas. Hasta el punto que en estas reuniones comprometo y con buen gusto a la propiedad, Victoria López, mi jefa, participa en estas formaciones para emitir un mensaje claro y directo. Esto no es un friquerío del típico de... No, esto es un tema cultural. La organización tiene que cambiar en todas sus facetas hacia una sostenibilidad integral, más allá de las políticas y más allá de cualquier otro interés. Va unido a la cultura de la empresa. Te quiero preguntar por los fondos Next Generation, Mariano, y por lo que las cadenas hoteleras ahora pueden hacer, que es financiar esa construcción de hoteles sostenibles y, sobre todo, intentar concienciar de que la obra cuesta la mitad y además que genera ahorro, ¿no? Estamos trabajando en varios proyectos ahora. Vamos a ver, las Next Generation más o menos estamos consiguiendo unas subvenciones del 40%. Es verdad que en algunas hemos llegado tarde porque es que la verdad es que no ha estado bien organizado.
Entonces, lo que estamos consiguiendo es más o menos un 40% de ahorro en las inversiones en mejoras sostenibles en los edificios, pero también es verdad que debido al incremento del coste de la electricidad, estamos consiguiendo retornos a 2 años, que hace 3 o 4 años íbamos a 6 y 8 años. Entonces, está incrementando mucho la inversión, facilitado por el Next Generation, pero también, por suerte o por desgracia, por el aumento del precio de la electricidad, ¿no? Y hablando precisamente de esto, Mariano, hablábamos de los fondos Next Generation y hablabas antes algo que me ha resultado muy interesante, el tema de una caldera, ¿no? Lo que puede significar regular el consumo, las horas de mayor consumo de una caldera por la mañana, sabiendo cuál es el momento en el que, por ejemplo, puede sonar banal, pero no lo es ni mucho menos, cuántos clientes en el hotel se están duchando, que evidentemente a las horas de la mañana son las claves. Algo como esto ya puede marcar la diferencia. Sí, eso es lo que estamos hablando del gemelo digital que estamos haciendo ahora nosotros en los hoteles, que es analizar días y por temporadas para poder optimizar, y si tienes 3 calderas, pues, oye, pues solo pones en marcha una y las 2 las dejas apagadas, y eso genera muchos ahorros. Es decir, que el Big Data un poco que nos da esa información a posteriori, el hotel, una vez que está en funcionamiento, nos permite ir perfeccionando el uso de ese monstruo que al final deja de ser un hotel, ¿no? de la cantidad de instalaciones que tiene. Decimos la caldera, climatización, iluminación, etcétera, ¿no? O sea, que te permite grandes ahorros que al final nosotros trabajamos mucho para fondos de inversión y, joder, hablar de sostenibilidad para ellos es muy importante, pero cuando les hablas de los ahorros es cuando realmente, ¿no? O sea, como abren los ojos de verdad, ¿no? Y más ahora. Antes hablabas de los proyectos financiados del Banco Sabadell para renting. Pera, háblanos un poco de esto. Bueno, muchas de las inversiones en hoteles se pueden hacer con un préstamo hipotecario a 15 años, ¿no? Entonces, es como bastante absurdo pues, financiar bienes que no tienen esta vida útil. Podemos hablar de televisores, de calderas, que seguramente pues, tienen una vida útil mucho más pequeña, entonces la podemos financiar con el renting, y así jugamos con los valores residuales para que también salga más barata la financiación. Entonces, con alguna parte de la financiación pues podemos hacer con renting de bienes de equipos, como se ha podido hacer con vehículos, que es lo que más conocemos habitualmente. Desde luego. Me imagino que cuando ayer visitas el Jefe Victoria habrás dicho, lo hemos hecho bien, ¿no? No, lo han hecho bien. Aquí lo han hecho muy bien y ya digo, es que parece que antes ha hablado él del Banco Sabadell y ahora yo del grupo. Pero es que viene al caso, ¿no? Estamos hablando de la financiación del Banco Sabadell. Pero es así. Ayer el jefe de mantenimiento nos explicó cómo funcionaba lo del agua, cómo subían el agua hasta 45 grados, porque así quedaba menos hasta los 60 para el consumo energético, y aquel señor lo decía que le brillaban los ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es una manera de involucrar a todo el personal del hotel y a tener una misión común, ¿no? Además, estamos desarrollando en Jefe Hoteles 2 proyectos novedosos, innovadores, con esto de los residuos, la reducción para gestionarlo en economía circular. Los avances un poco en la sostenibilidad, como decía Mariano, y me gustó un montón, es por fase. La primera fase igual, con poco esfuerzo, vas a tener unos resultados enormes. Nosotros del 2009 ahora hemos reducido hasta un 70% el impacto de la huella de carbono, que es bastante, en nuestra organización, en todo. Pero seguimos, porque hay un marco internacional, ¿no? Un poco que son el Pacto Mundial, las ODS, está súper bien. Pero después hay cosas que tienes que hacer tú, como por ejemplo, uno de los problemas que teníamos o que hay en el mundo, el 45% de la comida se desperdicia, ¿vale? ¿Qué podíamos hacer? Tampoco hay nada que se estuviera desarrollando. Bueno, pues hay una empresa tecnológica que mañana, de hecho, tiene un taller, Antonio, donde por medio de inteligencia artificial cuantifica qué tipo de comida, qué cantidad, o sea, para no involucrar trabajo personal. Con eso hemos conseguido hasta ahora un 20% de las compras, porque si sabes lo que tiras, puedes saber lo que puedes dejar de comprar. Esto dicho rápido, el proceso es un poco más amplio. Y después, a través de Azotel, hay un proyecto que está arrancando y yo invito a todos los hoteleros que se pongan en contacto porque es ambicioso y puede ser muy importante. Lo explico rápido. El 90% del orgánico en Canarias entra constantemente, solo sale un día. O sea, es una cantidad inmensa de orgánico que entra en las islas. De los residuos de los hoteles, aproximadamente el 50, 45, 50% es orgánico. No estoy hablando de todo, solo estoy hablando de borras de café,
naranjas, restos de frutas, verduras, 4 cositas. Supone un 25%. Ahora mismo pues, se ha unido Grupo CIO, Ovima, hay interés por parte de las cadenas por participar, está involucrado el Ayuntamiento de Adeje, de Guía de Isora, por supuesto el Cabildo, la Administración Pública. Todo ese orgánico se va a gestionar para llevar unas huertas en guía, se va a generar compost de alta calidad que acabará en las manos de los agricultores y después acabará en los bufetes de los hoteles con el certificado kilómetro cero y libre de él. Son pequeñas acciones que se están arrancando, que están sumando un positivo y yo que invito, se lo comenté porque quería comentarlo, sí, porque quiero, no sé, lanzar el mensaje un poco que esto vaya más. Yo creo que es una oportunidad para Canarias ponerse a la cabeza del cambio de la sostenibilidad y es una imagen tremendamente buena que no podemos dejar escapar, ¿no? Estamos, Mariano, en un territorio insular, evidentemente muy limitado. ¿Hacia dónde crees que debe ir el crecimiento que parece imparable del sector turístico en una isla, por ejemplo, como Tenerife, que ya decías que conocías y que, insisto, tenemos la problemática, evidentemente, de que estamos limitados por el mar? ¿Hacia dónde y cómo debe crecer esos proyectos? ¿Cómo podemos proyectar ese crecimiento turístico en estos recintos? O sea, está claro que a través de la sostenibilidad y de generar yo creo que una cultura sostenible en el entorno del turismo en este área, teniendo las posibilidades que tenéis de posibilidades de energía eólica, de producción de energía eólica, fotovoltaica, por supuesto, yo creo que podéis tener la oportunidad de crear un espacio, una isla en el cual seáis una referencia en ese sentido. O sea, que yo creo que tenéis los mimbres y las posibilidades de poder hacerlo. O sea, yo creo que esa es una gran oportunidad para esta isla. Hablabas de la energía eólica, que aquí evidentemente tenemos una ventaja, tenemos sol, tenemos viento, sobre todo en esa zona sureste de la isla, pero a veces parece que no termina de arrancar, que no terminamos de ser autosuficientes en este aprovechamiento de la energía limpia. Sí. Posiblemente esta guerra de Ucrania nos haya hecho ver a todos que esas dependencias de otros sectores, ¿no?, de otros sitios, nos haga que todos reflexionemos y hagamos un poco más de intentar generar esos ámbitos dentro de tu propio espacio, ¿no? Porque primero es mucho más barato y segundo es mucho más sostenible. Es que se ha demostrado, ¿no?, que es mucho más fácil para todos. ¿Por qué entendemos que todavía no? ¿Por qué entiendes que todavía no terminamos de ser, pregunta también para Juan Carlos y también para Pera, ¿por qué no terminamos de ser autosuficientes, insisto, en lugares donde la naturaleza nos da este poder para poder aprovechar este tipo de energía? Bueno, vamos a ver, los sistemas de producción de energía, primero, no son sencillos, hay una burocracia detrás de ello compleja. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en algunas plantas fotovoltaicas grandes para generarlas y, por ejemplo, en España solo la Comunidad Valenciana tiene regulado el poder generar campos de fotovoltaica. En otras comunidades hemos intentado y es imposible, debes pasar por un proceso de 2-3 años para que te aprueben. Entonces yo creo que es un tema que deberían empezar a regular para poder facilitar la generación de este tipo de energía. Juan Carlos. Yo no sé si será posible al 100%. Lo que para mí hay un mensaje que está lanzado y que es inequívoco, y es que la economía va hacia una economía de sostenibilidad. Fuera de eso no va a haber economía. Yo me imagino, si hay países que se consideran ricos y son desiertos y los catalogan ricos porque tienen petróleo, si se hace este cambio de paradigma y de energía, Canarias potencialmente puede ser más rico que Alemania. Tiene más sol, tiene mar, tiene viento. Bueno, entiendo que no será sencillo. Yo creo que creo que dentro de lo que cabe sí hay un punto dulce ahora. Creo que las empresas están reaccionando de una manera valiente. Creo que también de la administración pública hay pues determinada sensibilidad y la tecnología, lo decía Mariano, nos lo permite. Tenemos la financiación porque también hay sensibilidad. Pues yo creo que se están dando las condiciones. Creo que no será una cosa sencilla, pero es posible hacerlo. ¿Y hasta qué punto se puede volcar, desde el punto de vista de la financiación, entidades como Banco Sabadell? Hemos financiado parques eólicos y lo estamos haciendo y tenemos ganas de hacerlo, por supuesto, porque es una apuesta, ya digo, de todo el banco en este sentido, ¿no? Y en esto y en todo en general, ¿no? Ayer le decía a Victoria, ¿no?, si los proveedores les preguntaban, ¿no?, si eran también sostenibles para que
el alcance 3, ¿no? de los proveedores. Y bueno, pues están trabajando en ello y esto crea una cultura en todos los ámbitos de la economía para que podamos realmente convertir esto en una economía circular, no lineal. Juan Carlos, sí, por favor. Me hiciste recordar porque justo antes de la pandemia mandamos una carta a los proveedores pidiéndoles que nos hicieran llegar cuál era su plan de sostenibilidad. Claro, la mayoría nos llamaron y ¿me vas a dejar de comprar? Y entonces yo le decía, todavía no. Pero la idea es que el criterio de compra va a ser calidad-precio. Ahora será calidad-precio y cuánto de sostenible eres. Porque si nosotros que hemos calculado nuestro impacto de la huella de carbono, que hay 3 alcances, si tenemos que incluir el carbono que ha utilizado el proveedor para traer sus tomates, yo le voy a comprar el tomate el que lo haya gestionado mejor que al que no. Por lo tanto, el criterio de sostenibilidad va a llegar a toda la sociedad y esto es lo que está por venir, porque en Europa están potenciando todo lo que son certificados etiquetados para salvar uno de los inconvenientes, que es hacer sencilla la información a la hora de gestionar una compra. Porque yo quiero ser sostenible, pero si no tengo una manera sencilla de elegirlo, al final elegiré por otros criterios. Entonces, simplificando este criterio, irá más rápido. Me parece interesante lo que decía Juan Carlos, todo lo que ha dicho Juan Carlos, por supuesto, pero esto último, que podemos extrapolarlo a lo que decíamos antes, cuando el Banco Sabadell dice, yo te ofrezco financiación, pero la financiación va a ser más sencilla si lo que me estás ofreciendo, como lo que decía ahora Juan Carlos, me gusta, ¿no? Es sostenible, si entiendo que está dentro del futuro, ¿no? Apuntaba al principio y que esto es lo que vamos a hacer. Sí, sí. Mariano. Referente a eso, es verdad que nosotros trabajamos mucho para fondos de inversión que compran hoteles, el valor del activo en función de su sostenibilidad tiene mayor valor, o sea, el propio inmueble. O sea, que también es importante tenerlo en cuenta que tiene mayor, ¿no? En esto de la transacción hotelera, por cierto, en cuanto a la compra y venta de recintos hoteleros, a la hora de valorar los inmuebles, ¿no? Es clave también tener en cuenta esa sostenibilidad, ¿no? Cuando entramos dentro de esa compra-venta de estos recintos, de esas transacciones, ¿no, Mariano? Totalmente, o sea, cada vez más, ¿eh? O sea, lo piden absolutamente, la calificación energética del propio inmueble, los consumos, el cómo está funcionando y que, o sea, cuando compran hoteles los fondos es qué acciones podemos hacer para mejorar ese hotel en esos aspectos. Ya lo piden en el informe inicial de cuando van a hacer esa compra. No sé si les queda algo más a alguno de los tres, que se nos va acabando el tiempo, que estaríamos aquí un buen rato debatiendo y hablando sobre innovación y éxito hotelero, que insisto, a mí me gusta mucho que ya sea sinónimo de sostenibilidad estos términos, ¿no? Bueno, pues por cerrar decir que efectivamente nos podemos poner muy negativos, pero yo, que soy de naturaleza positiva, creo que se están dando las condiciones y solo falta la voluntad de hacerlo. Ahora mismo hay un montón de cadenas hoteleras canarias que están impulsando, quizás echo de menos las grandes cadenas, pero también están moviendo fichas y está en nuestras manos, que es lo positivo. Antes de terminar, aprovecho y le pregunto a Pera si ahí se vislumbran más proyectos de financiación aquí en Canarias o aquí en Tenerife a este tipo de proyectos sostenibles por parte de Banco Sabadell. Sí, por supuesto, en todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. ¿Estáis trabajando en algo, con algo en especial? No. En cualquier proyecto que nos puedan plantear los clientes, pues podemos estudiarlo perfectamente. Muy bien. Pera, gracias. Gracias a vosotros. Ya sabes que estás en tu casa y en tu isla. Gracias a vosotros. Chicharrero de adopción, tinerfeño de adopción, ya lo sabes. Gracias, Pera. Gracias, Mariano. Igualmente, bienvenido a Futurismo Disfruta. Y Juan Carlos, estás en tu casa, ya lo sabes. Gracias a todos. Seguimos con más contenidos aquí en Futurismo.